Justamente la presidenta anunció en su último mensaje presidencial este probable incremento que más que probable lo veo como algo factible que se va a hacer. Una, porque Dina Boluarte tiene actualmente una desaprobación de más del 80% y por ende también podría ella estar pensando en congraciarse con la misma población. El segundo punto importante es de que la población siente que su dinero ha perdido poder adquisitivo de compra. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que en los últimos años hemos tenido una inflación que ha estado cercana al 9%, es decir, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, que es una inflación entre 1 a 3%. Entonces, la comida de la canasta básica familiar, los diferentes productos, bienes y servicios han costado mucho más. Es decir, si antes con un sol comprabas el año pasado 5 o 6 panes, este año con ese mismo sol estás comprando 3 4 panes, que significa que el poder adquisitivo de consumo bajó. Ante ello, la medida de incrementar justamente el sueldo mínimo vital, creemos que es factible, sí, incrementarlo quizás entre un 8 a 10%, es decir, tendríamos un sueldo mínimo quizás de 1.025 a 1.100, 1.150 soles, que estimamos es lo que podría incrementarse en caso de Dina Boluarte y el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas den estos pasos. Y actualmente nos damos cuenta de un punto importante, ¿no? El Perú en los últimos 10 años ha crecido una tasa del 2.8% de su PBI. Este año se estima que crezca 1.6%, es decir, estamos creciendo, pero no en la medida que debería crecer, que es un poco más del 5% para que se vea, para que tengamos una economía sana. Sin embargo, también la inflación ha afectado a la población. Hay un llamado de parte de Dina Boluarte a que tengamos como país más confianza, le da esa confianza al inversionista privado, pero quienes se verían quizás afectados o la idea es que se minimice este impacto debería ser con el 85% de microempresas que hay actualmente en el país y que tienen trabajadores entre 1 a 10 en sus empresas, ¿no? Entonces hay que evaluar que este impacto sea el mínimo porque estamos en un proceso en el que el país no está creciendo adecuadamente. Entonces, si por un lado se incrementa la remuneración mínima vital, por otro lado debería también ver políticas en las que, por ejemplo, las MIPES puedan tener créditos con tasas de interés mucho más bajas o puedan tener algún tipo de facilidad al fin de que no afecte tanto en su economía ni que dé paso a que esos trabajadores que estaban en el sector formal pasen a ese sector informal que en el Perú supera el 80%. Esta es una ley nacional que afectaría al público y al privado. No olvidemos, como te decía, que quizás de cada 100 peruanos, 80 están en el sector informal y tan solo el 20% o 20 de cada 100 están en el sector formal. Entonces, este incremento de remuneración mínima vital afecta o impacta positivamente en tan solo 20 de cada 100 ciudadanos. No me parece una medida adecuada, es una medida para mí existencialista. Lo que se debería buscar son políticas para que se atraiga a ese 80% hacia la formalidad. No debemos erradicar el tema de la informalidad y en eso creo que Dina Boluarte debería también un poco basar sus políticas. El asistencialismo nos hemos dado cuenta que no ayuda al crecimiento del país y más bien genera un déficit en el tema fiscal del gobierno central. Es importante que esas medidas de incremento de sueldos no sean o no sean tomadas de manera populista o de forma política, ya que hemos visto que, por ejemplo, presidentes han tomado esas medidas cuando salían o acababan de su periodo de gestión o cuando tenían una baja aprobación. Debe ser una medida que se debe evaluar cada cierto tiempo y de creerse necesario que se incremente, pero técnicamente, más no que sea usada de forma política haciendo politiquería.